¿Te has preguntado alguna vez qué enseñó Jesús sobre la oración? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios de una manera más íntima y significativa? Prepárate para un viaje espiritual transformador mientras exploramos 30 poderosas lecciones sobre la oración directamente de las palabras de Jesús. En este emocionante video, desenterraremos los secretos de la comunicación con Dios tal como Jesús los reveló. Desde la humildad y la persistencia hasta la fe y la gratitud, cada lección nos llevará a una comprensión más profunda de cómo podemos fortalecer nuestra relación con el Creador del universo. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús nos enseñó a orar con poder y propósito? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas diarias para experimentar la plenitud de la vida de oración? No te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida espiritual y fortalecer tu conexión con el Todopoderoso. 1. La oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13, Jesús nos enseñó a orar con esta oración modelo, enfatizando la reverencia, la dependencia y el perdón. La oración del Padre Nuestro es uno de los textos más conocidos y significativos en la tradición cristiana. Esta oración fue enseñada por Jesús a sus discípulos como una guía sobre cómo orar y abarca varios aspectos fundamentales de la fe y la vida cristiana. A continuación, se desarrolla ampliamente cada una de las partes de esta oración modelo, resaltando los temas de reverencia, dependencia y perdón. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta primera línea establece la relación íntima entre el creyente y Dios, llamándolo Padre. En la cultura judía de la época, referirse a Dios como Padre era radical y sugería una cercanía y una confianza inusuales. La frase que estás en los cielos nos recuerda la trascendencia y la omnipresencia de Dios, situándolo en una posición de suprema autoridad y majestad. Santificado sea tu nombre. Aquí se expresa reverencia hacia Dios. Santificado significa ser tratado como santo o sagrado. Esta petición es un deseo de que el nombre de Dios sea honrado y respetado por todos. Reconocer la santidad de Dios implica un reconocimiento de su perfección moral y espiritual, y una invitación a vivir en consecuencia, honrando a Dios con nuestras acciones y palabras. Venga tu reino. Esta frase refleja una profunda esperanza y dependencia en la intervención de Dios en el mundo. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús, representando el dominio justo y amoroso de Dios sobre todas las cosas. Orar por la venida del reino es un reconocimiento de la necesidad de la guía y el poder de Dios en el mundo, y un deseo de ver una transformación que refleje la justicia, la paz y la misericordia divinas. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta línea expresa la sumisión a la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo, significa desear que su plan y propósito se realicen en nuestras vidas y en el mundo. Es una declaración de fe y confianza en la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando sus caminos no siempre son comprensibles o fáciles de seguir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí se pone de manifiesto la dependencia total de Dios para las necesidades diarias. El pan simboliza no solo el alimento físico, sino todas las provisiones necesarias para la vida. Esta petición nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y que debemos confiar en Él para nuestra provisión diaria. Nos invita a vivir con gratitud y humildad, reconociendo nuestra dependencia continua de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El tema del perdón es central en esta parte de la oración. Deuda se refiere a los pecados o transgresiones. Pedir perdón a Dios implica un reconocimiento de nuestras fallas y una solicitud de su misericordia. Además, esta frase vincula el perdón que recibimos con el perdón que ofrecemos a los demás. Jesús enfatiza la importancia de perdonar a otros, reflejando así el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición finaliza la oración con una solicitud de protección y guía. No nos dejes caer en tentación expresa un deseo de evitar las pruebas que podrían llevarnos a pecar. Líbranos del mal es una súplica para ser protegidos del maligno y de las influencias que nos alejan de Dios. Esta parte de la oración reconoce nuestra vulnerabilidad y la necesidad de la ayuda divina para vivir una vida justa y fiel. La oración del Padre Nuestro es una expresión profunda de fe y devoción. En cada una de sus partes se destaca la reverencia hacia Dios, la dependencia de su provisión y protección y la importancia del perdón. Es una oración que invita a los creyentes a vivir una vida alineada con los valores del reino de Dios, confiando en su sabiduría y amor y extendiendo la misma gracia y misericordia que hemos recibido. 2. Orar en secreto. Jesús instruyó en Mateo capítulo 6 versículo 6 a orar en privado, en un lugar apartado,
para tener una comunicación íntima con Dios. Orar en secreto es una enseñanza significativa de Jesús. En este versículo, Jesús instruye a sus seguidores a buscar un lugar privado para orar, estableciendo una relación íntima y sincera con Dios. A continuación, se desarrolla ampliamente esta enseñanza, destacando su contexto, propósito y las implicaciones prácticas para la vida cristiana. Contexto de Mateo 6:6. En el Sermón del Monte, Jesús aborda diversos aspectos de la vida y la piedad, incluyendo la oración. En Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 8, Jesús contrasta las prácticas de los fariseos y otros líderes religiosos de la época con la forma correcta de orar. Los fariseos a menudo oraban en lugares públicos para ser vistos y admirados por los demás, buscando reconocimiento y elogios por su piedad. Texto de Mateo capítulo 6 versículo 6. El versículo específico dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Entra en tu aposento. Jesús utiliza la imagen del aposento, un lugar privado dentro del hogar, para enfatizar la necesidad de buscar intimidad con Dios. En la cultura judía, el aposento era una habitación interior, alejada de las distracciones y del bullicio exterior, simbolizando un espacio seguro y personal. Cierra la puerta. Cerrar la puerta implica alejarse de las distracciones y de la mirada de los demás. Este acto de cerrar la puerta es un gesto de dedicación total a la comunión con Dios, asegurando que la oración no sea interrumpida ni contaminada por deseos de aprobación humana. Ora a tu Padre que está en secreto. Jesús destaca que Dios está presente en lo secreto, donde no hay espectadores humanos. Esta presencia divina en lo oculto subraya que la oración es una comunicación directa y personal con Dios, sin intermediarios ni espectadores. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta promesa asegura que Dios, quien conoce todas las cosas, responderá a las oraciones sinceras. La recompensa no necesariamente se refiere a recompensas materiales, sino a la bendición y la paz que provienen de una relación genuina y profunda con Dios. Propósito de orar en secreto. Orar en secreto promueve una relación auténtica con Dios, libre de pretensiones y motivaciones incorrectas. Sin la presión de impresionar a los demás, el creyente puede ser completamente sincero en sus oraciones, abriendo su corazón de manera honesta. El acto de buscar un lugar apartado para orar facilita una comunicación más íntima y personal con Dios. En este espacio privado, el creyente puede experimentar una cercanía única con Dios, fortaleciendo su fe y su dependencia de Él. Orar en secreto fomenta la humildad, recordando al creyente que la oración es un acto de dependencia total en Dios. Reconocer la necesidad de retirarse a un lugar privado para orar subraya la comprensión de que Dios es quien sustenta y guía. Implicaciones prácticas para la vida cristiana. Los creyentes pueden establecer un lugar específico en sus hogares o en otros espacios donde puedan retirarse regularmente para orar. Este lugar debe ser cómodo y libre de distracciones, permitiendo una concentración total en la comunión con Dios. La práctica de orar en secreto requiere disciplina y consistencia. Establecer horarios regulares para la oración personal puede ayudar a desarrollar una rutina que fortalezca la vida espiritual. Confiar en que Dios escucha y responde a las oraciones ofrecidas en secreto puede fortalecer la fe del creyente. Esta confianza se basa en la promesa de que Dios, que ve en lo secreto, recompensa la sinceridad y la devoción. La instrucción de Jesús de orar en secreto es una invitación a una relación más profunda y auténtica con Dios. Al buscar un lugar apartado para la oración, los creyentes pueden experimentar una comunión íntima con Dios, libre de las distracciones y las motivaciones equivocadas. Esta práctica fomenta la sinceridad, la humildad y la dependencia de Dios, fortaleciendo la vida espiritual y la fe del creyente. 3. Persistencia en la oración. En Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8, la parábola del juez injusto enseña la importancia de la perseverancia en la oración. En esta parábola, Jesús enseña la importancia de la perseverancia en la oración, subrayando que los creyentes deben ser constantes y tenaces en sus peticiones a Dios. A continuación, se desarrolla ampliamente esta enseñanza, analizando el contexto, el contenido de la parábola, su significado y sus implicaciones prácticas para la vida cristiana. Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8 introduce la parábola con una explicación clara del propósito de Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este contexto, Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la oración constante y la fe inquebrantable, especialmente en tiempos de dificultad y espera. La parábola dice lo siguiente:
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El juez injusto, el juez en la parábola es descrito como alguien que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este retrato enfatiza su falta de integridad y compasión, características que se esperaría de un juez justo y moral. La viuda, en el contexto bíblico, una viuda era una de las personas más vulnerables y desamparadas en la sociedad. La persistencia de la viuda es notable, ya que sigue pidiendo justicia a pesar de la indiferencia del juez. La viuda repetidamente acude al juez pidiendo justicia. Inicialmente, el juez rechaza su petición. Sin embargo, debido a la insistencia continua de la viuda, el juez finalmente cede, no por compasión, sino para evitar ser agotado por su persistencia. Lecciones clave de la parábola. Persistencia en la oración. La viuda representa a los creyentes que deben ser persistentes en sus oraciones. La parábola ilustra que, aunque la respuesta pueda tardar, la constancia y la fe en la oración son fundamentales. La naturaleza de Dios en contraste con el juez. Si un juez injusto finalmente cede ante la persistencia, cuanto más Dios, que es justo y amoroso, escuchará y responderá a las oraciones de sus hijos. Jesús utiliza el carácter del juez injusto para resaltar la bondad y justicia de Dios. Fe y confianza en Dios. La parábola concluye con una reflexión sobre la fe, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta reta a los creyentes a mantener su fe viva y activa, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Implicaciones prácticas para la vida cristiana. Los creyentes son alentados a ser constantes en sus oraciones, sin desanimarse ante la demora de la respuesta. La persistencia en la oración no solo demuestra fe en la justicia y bondad de Dios, sino también un compromiso continuo con la relación personal con Él. La parábola nos invita a confiar plenamente en el carácter de Dios. A diferencia del juez injusto, Dios es compasivo, justo y siempre atento a las necesidades de sus hijos. Esta confianza debe motivar a los creyentes a orar con la certeza de que Dios escucha y responderá de acuerdo con su voluntad y tiempo perfecto. La espera en la oración desarrolla paciencia y fortalece la fe. Aprender a esperar en Dios, a pesar de la aparente demora, es un ejercicio espiritual que madura la vida del creyente y profundiza su dependencia de Dios. La parábola del juez injusto y la viuda persistente es una enseñanza poderosa sobre la importancia de la perseverancia en la oración. A través de esta parábola, Jesús nos anima a orar constantemente y a no desmayar, confiando en que Dios, quien es justo y amoroso, responderá a nuestras peticiones. Esta enseñanza subraya la necesidad de una fe inquebrantable y una relación profunda y continua con Dios, asegurando a los creyentes que su persistencia en la oración no es en vano. 4. Orar con fe. En Marcos capítulo 11 versículo 24, Jesús dice que cuando oramos, debemos creer que recibiremos lo que pedimos. Jesús destaca la importancia de tener una fe firme al hacer nuestras peticiones a Dios. Este versículo dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. A continuación, se desarrolla ampliamente esta enseñanza, analizando el contexto, el contenido del versículo, su significado y sus implicaciones prácticas para la vida cristiana. El contexto se sitúa en los eventos de la última semana de Jesús antes de su crucifixión. En particular, el pasaje sigue el incidente de la maldición de la higuera y la purificación del templo. Después de que los discípulos observan que la higuera se ha secado, Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarles sobre la fe y la oración. La instrucción de Jesús es clara: al orar, debemos creer que ya hemos recibido lo que pedimos. Esta enseñanza subraya la necesidad de tener una fe activa y confiada en el poder y la voluntad de Dios para responder a nuestras oraciones. El verbo creer en este contexto implica una confianza absoluta en Dios. No se trata simplemente de un deseo o esperanza, sino de una certeza firme de que Dios es capaz y está dispuesto a responder a nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad y sabiduría. Orar con fe significa confiar en el carácter y las promesas de Dios. Esta confianza no es ciega ni irracional, sino basada en el conocimiento de quién es Dios, su amor, su poder y su fidelidad.
La fe genuina reconoce que Dios sabe lo que es mejor y que sus respuestas siempre estarán alineadas con su propósito perfecto para nuestras vidas. Es importante comprender que orar con fe no significa que Dios concederá todas nuestras peticiones exactamente como las pedimos. En lugar de eso, implica someter nuestras solicitudes a la voluntad de Dios, confiando en que Él responderá de la manera que sea mejor para nosotros. La verdadera fe incluye la aceptación de que Dios puede tener un plan diferente y mejor del que nosotros imaginamos. Orar con fe también requiere persistencia y paciencia. A veces, la respuesta de Dios puede ser inmediata, pero otras veces puede requerir un periodo de espera. La fe perseverante no se desanima ni duda durante el proceso de espera, sino que mantiene una actitud de esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Implicaciones prácticas para la vida cristiana. Los creyentes deben cultivar una fe firme mediante el estudio de la Biblia, la oración y la reflexión sobre las obras de Dios en sus vidas. Al conocer más a Dios y sus promesas, la fe se fortalece y se profundiza. La oración con fe implica ser intencional en nuestras peticiones, presentándolas a Dios con la expectativa de que Él escuchará y responderá. Esto incluye orar con un corazón sincero y dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea la respuesta. Orar con fe no solo afecta nuestra vida personal, sino que también sirve como testimonio para los demás. Cuando los creyentes oran con confianza y experimentan la fidelidad de Dios, su fe se convierte en un ejemplo inspirador para otros. Además, la fe activa se traduce en acciones concretas que reflejan la confianza en Dios y su poder. Ejemplos bíblicos de orar con fe. El centurión romano mostró una fe impresionante al pedir a Jesús que sanara a su siervo con solo una palabra. Su fe fue tan notable que Jesús lo elogió, diciendo que no había encontrado una fe igual en Israel. Este ejemplo demuestra que una fe firme y confiada en el poder de Dios puede resultar en respuestas poderosas a la oración. La mujer cananea mostró una fe perseverante al pedir a Jesús que sanara a su hija. A pesar de los aparentes rechazos iniciales, su persistencia y fe fueron recompensadas cuando Jesús concedió su petición. Este ejemplo resalta la importancia de mantener la fe incluso cuando la respuesta no es inmediata. Orar con fe es una práctica fundamental en la vida cristiana. Implica una confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios, una disposición a aceptar su voluntad y una persistencia en la oración. Al desarrollar una fe firme y orar con una expectativa confiada, los creyentes pueden experimentar la fidelidad de Dios y ver sus oraciones respondidas de maneras que glorifiquen a Dios y cumplan sus propósitos perfectos. Esta enseñanza nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, confiar en su sabiduría y vivir una vida de oración caracterizada por la fe inquebrantable. 5. Buscar primero el reino de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús nos anima a poner a Dios y su justicia en primer lugar en nuestras oraciones y vidas. Este versículo dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». A continuación, se desarrolla ampliamente esta enseñanza, analizando el contexto, el contenido del versículo, su significado y sus implicaciones prácticas para la vida cristiana. Se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en la sección donde Jesús aborda la ansiedad y las preocupaciones sobre las necesidades materiales. Jesús insta a sus seguidores a no preocuparse por lo que van a comer, beber o vestir, ya que Dios, quien cuida de las aves del cielo y los lirios del campo, también cuidará de ellos. En este contexto, Jesús enseña que la clave para superar la ansiedad es poner a Dios y su reino en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios. Esta frase subraya la prioridad que debe tener Dios en la vida de los creyentes. Buscar el reino de Dios implica priorizar a Dios en nuestras vidas, poner a Dios y su voluntad en el centro de todas nuestras decisiones y acciones. Esto significa que nuestras metas, deseos y actividades deben alinearse con los principios del reino de Dios. Compromiso con la expansión del reino, participar activamente en la obra de Dios, buscando expandir su reino a través del evangelismo, el servicio a los demás y el testimonio cristiano. Buscar la voluntad de Dios, tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos y enseñanzas. Y su justicia. La justicia de Dios se refiere a vivir una vida recta y justa según los estándares divinos. Buscar la justicia de Dios implica vivir conforme a los principios de Dios, esforzarse por reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones, tratando a los demás con amor, honestidad y compasión. Obediencia a la palabra de Dios, estudiar y aplicar las enseñanzas de la Biblia en la vida diaria. Buscar la justicia social,
Trabajar por la justicia en la sociedad, defendiendo los derechos de los oprimidos y abogando por la equidad y la rectitud en todas las áreas de la vida. Y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús promete que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las necesidades materiales serán satisfechas. Esto no significa que obtendremos todo lo que deseamos, sino que Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas. Esta promesa nos invita a confiar en la providencia y cuidado de Dios, liberándonos de la ansiedad y la preocupación por las cosas terrenales. La enseñanza nos llama a establecer nuestras prioridades correctamente. Poner a Dios en primer lugar significa que nuestras preocupaciones y esfuerzos principales deben centrarse en nuestra relación con Él y en vivir de acuerdo con su voluntad. Al buscar primero el reino de Dios, demostramos nuestra confianza en su capacidad para proveer y cuidar de nosotros. Esta confianza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con paz y seguridad, sabiendo que Dios está en control. Buscar el reino de Dios no es una actividad pasiva, sino un llamado a la acción. Implica obedecer los mandamientos de Dios, servir a los demás y trabajar activamente para la expansión de su reino. Los creyentes deben hacer de la oración y la adoración una prioridad diaria. Esto implica dedicar tiempo a comunicarse con Dios, leer la Biblia y participar en la adoración comunitaria. Buscar el reino de Dios implica involucrarse en la misión de la Iglesia y el servicio a los demás. Esto puede incluir participar en ministerios de la Iglesia, evangelizar, apoyar misiones y ayudar a los necesitados. Vivir según Mateo 6:33 significa confiar en que Dios cuidará de nuestras necesidades. Los creyentes pueden enfrentar el futuro con confianza y esperanza, sabiendo que Dios es fiel y proveerá lo necesario. Ejemplos bíblicos de buscar el reino de Dios. Cuando Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que quisiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Este deseo de buscar la justicia de Dios sobre las riquezas y la fama le trajo no solo sabiduría, sino también bendiciones materiales y paz. La iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Buscando primero el reino de Dios, experimentaron un crecimiento espiritual y numérico, y todas sus necesidades fueron satisfechas. La enseñanza de Jesús sobre buscar primero el reino de Dios y su justicia es una guía fundamental para la vida cristiana. Nos llama a priorizar nuestra relación con Dios, a vivir de acuerdo con sus principios y a confiar en su providencia. Al poner a Dios en primer lugar, podemos experimentar una vida llena de propósito, paz y bendición. Esta enseñanza nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a alinearlas con el reino de Dios, viviendo con la certeza de que Dios cuidará de todas nuestras necesidades. 6. Orar por los enemigos. En Mateo capítulo 5 versículo 44, Jesús nos enseña a orar por quienes nos persiguen, mostrando amor y compasión. Jesús nos enseña una lección profunda sobre el amor incondicional y la compasión al decir, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen. Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús expone las bienaventuranzas y enseña sobre temas como la ley, la justicia, la ira y el amor al prójimo. En este contexto, Jesús desafía a sus seguidores a ir más allá de las normas culturales y religiosas de su tiempo, mostrando amor incluso a aquellos que les hacen daño. Amad a vuestros enemigos. Jesús comienza con una declaración radical, amar a los enemigos. Esto va en contra de la lógica humana y desafía nuestras tendencias naturales de retaliación y resentimiento. Amar a nuestros enemigos implica tratarlos con bondad, compasión y deseo genuino de su bienestar. Bendecid a los que os maldicen. Bendecir a los que nos maldicen implica responder al mal con el bien. En lugar de devolver insultos o maldiciones, debemos responder con palabras y acciones que reflejen el amor de Dios. Haced bien a los que os aborrecen. Hacer bien a los que nos aborrecen va más allá de simplemente evitar hacerles daño. Significa buscar activamente oportunidades para beneficiarles, incluso cuando no lo merecen. Orad por los que os ofenden y os persiguen. Orar por los que nos ofenden y nos persiguen es un acto de amor y compasión que reconoce la humanidad y la necesidad espiritual de nuestros enemigos. Al orar por ellos, demostramos nuestra confianza en el poder transformador de Dios para cambiar corazones y reconciliar relaciones. La enseñanza de Jesús refleja el amor incondicional de Dios hacia toda la humanidad. Dios ama a todos, incluso a aquellos que le rechazan o le persiguen, y nos llama a seguir su ejemplo amando a nuestros enemigos. Orar por los enemigos es un poderoso testimonio del reino de Dios en acción. Muestra al mundo el amor transformador de Cristo que trasciende las divisiones y reconcilia las relaciones rotas.
La enseñanza de Jesús desafía la lógica humana al instarnos a responder al mal con el bien. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús, quien oró por sus enemigos incluso en la cruz y nos muestra cómo el amor puede superar el odio y la injusticia. Orar por los enemigos nos desafía a practicar el perdón y la reconciliación. Debemos estar dispuestos a perdonar incluso cuando otros nos han herido profundamente, confiando en el poder sanador de Dios para restaurar relaciones rotas. Orar por los enemigos nos llama a vivir una vida de compasión y empatía hacia los demás. Debemos esforzarnos por comprender las luchas y heridas de aquellos que nos tratan mal y responder con compasión y comprensión. Orar por los enemigos es un testimonio poderoso del amor de Cristo en nuestras vidas. Nuestro amor y compasión hacia los enemigos pueden abrir puertas para compartir el Evangelio y llevar a otros a una relación transformadora con Jesucristo. El mandato de Jesús de orar por los enemigos es un llamado a la acción radical basado en el amor incondicional y la compasión. Nos desafía a amar incluso a aquellos que nos hacen daño y a buscar su bienestar a través de la oración y las acciones amorosas. Al practicar el amor hacia nuestros enemigos, reflejamos el carácter de Cristo y participamos en la obra de reconciliación y redención que Dios está llevando a cabo en el mundo. 7. La humildad en la oración. En Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano resalta la importancia de la humildad al acercarnos a Dios. Jesús presenta la parábola del fariseo y el publicano para enseñar sobre la importancia de la humildad en la oración y en la actitud delante de Dios. Esta parábola es una poderosa lección sobre la actitud correcta que debemos tener al acercarnos a Dios en oración. Aquí tienes un desarrollo amplio sobre esta enseñanza. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, en medio de una serie de enseñanzas de Jesús sobre temas como la oración, la fe y el reino de Dios. En este pasaje, Jesús utiliza una historia ilustrativa para destacar la diferencia entre la actitud arrogante del fariseo y la humilde del publicano ante Dios. La parábola del fariseo y el publicano. También dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9-14. El fariseo representa a aquellos que confían en su propia justicia y se consideran superiores a los demás. Su oración está llena de orgullo y autoexaltación. El publicano representa a los pecadores que reconocen su necesidad de misericordia y se acercan a Dios con humildad y arrepentimiento. El fariseo, su oración está marcada por la autosuficiencia y la arrogancia. Se jacta de sus propias obras de justicia y menosprecia a los demás, mostrando un corazón lleno de orgullo. El publicano reconoce su pecado y su necesidad de perdón. No se considera digno ni siquiera de levantar los ojos al cielo, y su oración es una súplica humilde por la misericordia de Dios. El publicano, a pesar de ser considerado el menos honorable en la sociedad de aquel tiempo, es el que sale justificado delante de Dios. Su humildad y su reconocimiento de su propia necesidad de perdón lo colocan en una posición de gracia delante de Dios. Por otro lado, el fariseo, a pesar de sus aparentes obras de justicia, es rechazado debido a su orgullo y su falta de humildad. Esta parábola subraya la importancia de la humildad en la oración y en la vida cristiana en general. Dios no busca las apariencias exteriores o las obras ostentosas, sino un corazón humilde y contrito que reconozca su necesidad de Él. La justificación delante de Dios no viene por nuestras propias obras de justicia, sino por la gracia y la misericordia de Dios, recibida a través de la fe humilde y arrepentida. El fariseo representa el peligro del orgullo religioso, que puede llevar a una falsa seguridad basada en las propias obras y a menospreciar a los demás. La verdadera espiritualidad se caracteriza por la humildad y la compasión. Implicaciones prácticas para la vida cristiana. Los creyentes deben cultivar una actitud de humildad en su vida diaria y en su relación con Dios. Esto implica reconocer nuestra dependencia de Dios y no confiar en nuestra propia justicia o méritos. Nuestras oraciones deben estar marcadas por la humildad y el arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y nuestra necesidad del perdón y la gracia de Dios.
La humildad nos lleva a tratar a los demás con compasión y comprensión, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Debemos evitar juzgar a los demás y buscar ser compasivos y misericordiosos. La parábola del fariseo y el publicano es una poderosa lección sobre la importancia de la humildad en la oración y en la vida cristiana. Nos desafía a examinar nuestros corazones y a acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y misericordia. Al practicar la humildad y la compasión, reflejamos el carácter de Cristo y experimentamos la verdadera justificación que viene por fe en Él. 8. Orar con un corazón limpio. En Mateo capítulo 5 versículos del 23 al 24, Jesús enseña que debemos reconciliarnos con los demás antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. Jesús enseña sobre la importancia de la reconciliación y el perdón en nuestras relaciones interpersonales antes de acercarnos a Dios en adoración. Aquí está una amplia exploración de este pasaje. Este pasaje se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesús expone enseñanzas fundamentales sobre la ley, la justicia y el reino de Dios. En este contexto, Jesús desafía a sus seguidores a ir más allá de una obediencia superficial a la ley y a vivir de acuerdo con los principios del amor y la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús comienza con un escenario común en el contexto religioso judío de su época, alguien que va al templo para ofrecer una ofrenda a Dios. Esta ofrenda era un acto de adoración y devoción hacia Dios. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús instruye que si alguien recuerda que tiene una disputa o conflicto con su hermano, o prójimo, mientras está en el acto de adoración, debe dejar su ofrenda, buscar la reconciliación con su hermano y luego volver para presentar su ofrenda a Dios. Jesús pone un énfasis claro en la prioridad de la reconciliación interpersonal sobre los actos de adoración religiosa. Significado y enseñanzas. Este pasaje resalta la importancia de las relaciones personales y la unidad dentro de la comunidad de fe. Jesús enfatiza que nuestra relación con los demás tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios y nuestra adoración. La reconciliación se considera tan esencial que incluso interrumpe los actos de adoración. Esto demuestra que Dios valora la paz y la armonía entre sus seguidores más que los rituales religiosos. Jesús está más interesado en el estado del corazón de las personas que en sus acciones externas. Una adoración auténtica y significativa surge de un corazón limpio y reconciliado con los demás. Los creyentes deben tomar la iniciativa en la reconciliación y el perdón en sus relaciones personales. Esto implica abordar los conflictos de manera amorosa y buscar la restauración de las relaciones rotas. Es importante que los creyentes examinen regularmente sus corazones y relaciones, estando atentos a cualquier conflicto no resuelto o resentimiento hacia los demás. Una adoración auténtica y significativa surge de un corazón limpio y reconciliado con los demás. Los creyentes deben esforzarse por cultivar una relación armoniosa con los demás para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este pasaje nos recuerda que la adoración auténtica y significativa surge de un corazón limpio y reconciliado con los demás. Jesús nos llama a priorizar la reconciliación y el perdón en nuestras relaciones personales, reconociendo que nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestra relación con los demás. Al buscar la reconciliación y la unidad en la comunidad de fe, reflejamos el amor y la gracia de Dios y participamos en su obra de reconciliación y redención en el mundo. 9. El Espíritu Santo como intercesor. En Juan capítulo 14 versículo 26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará y enseñará en nuestra comunicación con Dios. Jesús hace una promesa reconfortante a sus discípulos antes de su partida, asegurándoles que el Espíritu Santo sería enviado para estar con ellos y guiarlos en su relación con Dios. Aquí hay un desarrollo amplio sobre este pasaje. Este versículo forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, conocido como el discurso del Consolador o del Espíritu Santo, que abarca los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. En este discurso, Jesús prepara a sus discípulos para su partida y les ofrece consuelo y promesas para su futuro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este versículo, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para que esté con sus discípulos y les enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo actuará como un guía divino, recordándoles las enseñanzas de Jesús y revelándoles la verdad divina. Jesús promete enviar al Espíritu Santo como un consolador divino para estar con sus discípulos en su ausencia.
Esta promesa ofrece consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que no están solos y que tienen la guía divina en su vida diaria. El Espíritu Santo actúa como un maestro divino, guiando a los creyentes hacia la verdad y enseñándoles las enseñanzas de Jesús. Esto implica una revelación continua de la voluntad de Dios y una comprensión más profunda de su palabra. El Espíritu Santo también actúa como un recordatorio de las enseñanzas de Jesús, ayudando a los creyentes a mantenerse fieles a sus enseñanzas y a vivir de acuerdo con su ejemplo. Los creyentes deben depender del Espíritu Santo en su vida diaria para recibir guía, enseñanza y fortaleza divina. Esto implica estar abiertos y receptivos a la dirección del Espíritu en todas las áreas de la vida. El Espíritu Santo enseña y revela la verdad a través de la palabra de Dios. Los creyentes deben comprometerse con el estudio y la meditación en la Biblia, permitiendo que el Espíritu Santo les guíe en su comprensión y aplicación de las Escrituras. El Espíritu Santo facilita la comunicación continua con Dios a través de la oración y la comunión espiritual. Los creyentes deben cultivar una relación íntima con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo ore a través de ellos y les guíe en su relación con Dios. Este pasaje nos recuerda la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador, guía y maestro en la vida cristiana. Esta promesa ofrece consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que no están solos y que tienen la guía divina en su vida diaria. Al depender del Espíritu Santo y seguir su dirección, los creyentes pueden experimentar una vida de comunión íntima con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad divina. 10. Orar en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 14 versículos del 13 al 14, Jesús promete que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Jesús hace una promesa significativa a sus discípulos sobre la eficacia de orar en su nombre. Aquí está un desarrollo más amplio de este pasaje. Este pasaje forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Jesús está preparándolos para su partida y les está dando palabras de aliento y promesas para su futuro, incluyendo la promesa del Espíritu Santo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En estas palabras, Jesús asegura a sus discípulos que cualquier cosa que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará. Esta promesa se repite enfáticamente 2 veces para enfatizar su importancia y certeza. Orar en el nombre de Jesús implica presentar nuestras peticiones al Padre en virtud de la autoridad y el carácter de Jesucristo. Jesús promete que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo hará, lo que demuestra la eficacia y el poder de orar en el nombre de Jesús. La promesa de Jesús de responder a nuestras oraciones en su nombre no es solo para nuestro beneficio personal, sino para la gloria del Padre. Cuando nuestras oraciones son respondidas, la gloria y el poder de Dios se manifiestan y el nombre de Jesús es exaltado. Los creyentes deben tener confianza en la eficacia de orar en el nombre de Jesús. Esta promesa nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con fe y confianza, sabiendo que Él escucha y responde nuestras oraciones según su voluntad. Orar en el nombre de Jesús implica alinearnos con la voluntad de Dios y buscar su gloria en nuestras vidas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo su señorío sobre nuestras vidas y buscando su dirección y propósito en nuestras oraciones. La promesa de Jesús de responder a nuestras oraciones en su nombre no significa que siempre recibiremos lo que pedimos de inmediato o de la manera que esperamos. A veces, Dios puede responder nuestras oraciones de manera diferente a lo que esperamos, pero siempre de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Este pasaje nos recuerda la poderosa promesa de Jesús de responder a nuestras oraciones cuando las hacemos en su nombre. Esta promesa nos da confianza y seguridad en nuestra relación con Dios y nos anima a presentar nuestras peticiones a Él con fe y confianza. Al orar en el nombre de Jesús, reconocemos su autoridad y señorío sobre nuestras vidas y buscamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. 11. Vigilar y orar. En Mateo capítulo 26 versículo 41, Jesús advierte a sus discípulos que velen y oren para no caer en tentación. Jesús les da una instrucción crucial a sus discípulos en el contexto del Getsemaní, poco antes de su arresto. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo ocurre durante el tiempo en que Jesús ora en el Monte de los Olivos, momentos antes de ser traicionado y arrestado. En este momento crítico, Jesús está angustiado y pide a sus discípulos que oren con él mientras él enfrenta el sufrimiento y la tentación que se avecinan. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús insta a sus discípulos a permanecer alerta y orar para evitar caer en tentación. Reconoce la debilidad humana y la propensión al pecado,
pero alienta a sus seguidores a buscar fortaleza y protección en la oración. La instrucción de Jesús de velar implica estar alerta y consciente de las influencias espirituales y las tentaciones que nos rodean. Los creyentes deben estar vigilantes en su vida espiritual, conscientes de las amenazas del pecado y del enemigo espiritual. La oración es una poderosa arma espiritual que nos ayuda a resistir la tentación y el ataque del enemigo. Al orar, los creyentes invocan la ayuda y la fortaleza de Dios para superar las pruebas y mantenerse firmes en la fe. Jesús reconoce la debilidad inherente de la naturaleza humana y la propensión al pecado. Nos recuerda que, aunque nuestro espíritu esté dispuesto a hacer lo correcto, nuestra carne es débil y susceptible a las tentaciones. Los creyentes deben priorizar la oración en su vida diaria como una práctica esencial para fortalecer su relación con Dios y resistir las tentaciones del pecado. La vigilancia espiritual requiere estar atentos a las influencias y tentaciones que nos rodean, manteniendo nuestros ojos y corazones enfocados en Dios y su voluntad para nuestras vidas. Los creyentes deben apoyarse mutuamente en la vigilancia espiritual, animándose y orando unos por otros para resistir las tentaciones y mantenerse fieles a Dios. Este pasaje nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual y la oración en la vida cristiana. Jesús insta a sus discípulos a permanecer alerta y orar para evitar caer en tentación, reconociendo la debilidad humana y la necesidad de la fortaleza y protección de Dios. Al mantenernos vigilantes y comprometidos en la oración, podemos resistir las tentaciones del pecado y mantenernos firmes en nuestra fe, viviendo vidas que honran a Dios y reflejan su amor y verdad en el mundo. 12. La oración en comunidad. En Mateo capítulo 18 versículo 20, Jesús enseña que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. Jesús ofrece una promesa poderosa sobre la importancia y el poder de la oración en comunidad. Aquí está un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre la comunidad y la disciplina en la iglesia, que comienza en Mateo 18:15. En este contexto, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la unidad, la reconciliación y el perdón en la comunidad de creyentes. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús asegura que su presencia está garantizada cuando incluso un pequeño grupo de creyentes se reúne en su nombre. Esta promesa subraya la importancia de la comunidad de fe y la comunión con Dios en la oración colectiva. La promesa de Jesús destaca la importancia de la comunidad de fe y la comunión entre los creyentes. Cuando nos reunimos en su nombre, experimentamos su presencia y su poder de una manera especial. La oración en comunidad fortalece la unidad entre los creyentes y fomenta el compañerismo y la colaboración en la obra de Dios. Al estar unidos en Cristo, somos capacitados para enfrentar los desafíos y compartir las alegrías de la vida cristiana juntos. La promesa de Jesús resalta su centralidad en la vida de la comunidad de fe. Cuando nos reunimos en su nombre, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y Él se hace presente entre nosotros para guiarnos, consolarnos y fortalecernos. Los creyentes deben priorizar la oración en comunidad como una práctica regular en la vida de la iglesia. Esto fortalece la unidad y la comunión entre los creyentes y nos conecta más íntimamente con Dios. La participación activa en la oración en comunidad es importante para fortalecer la fe y el compañerismo entre los creyentes. Todos los miembros de la comunidad deben ser alentados a contribuir con sus oraciones y peticiones. En la oración en comunidad, los creyentes deben buscar la presencia de Jesús y esperar en fe su guía y dirección. Su presencia transforma nuestras oraciones y nos capacita para ser testigos efectivos de su amor y gracia en el mundo. Este pasaje destaca la importancia y el poder de la oración en comunidad, asegurando que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente en medio de ellos. Esta promesa subraya la importancia de la comunión y la unidad entre los creyentes, así como la centralidad de Jesucristo en la vida de la iglesia. Al priorizar la oración en comunidad, los creyentes experimentan la presencia y el poder de Jesús de una manera especial, fortaleciendo su fe y su testimonio en el mundo. 13. El Padre conoce nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6 versículo 8, Jesús asegura que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Jesús ofrece una perspectiva profunda sobre la relación entre los creyentes y Dios en el contexto de la oración. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo forma parte del Sermón del Monte, específicamente en la sección donde Jesús enseña a sus discípulos sobre la oración y les da el modelo del Padre Nuestro. En este contexto, Jesús está instruyendo a sus seguidores sobre cómo acercarse a Dios en oración de una manera sincera y significativa. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
Jesús asegura a sus discípulos que Dios conoce todas sus necesidades incluso antes de que las expresen en oración. Esta declaración destaca la omnisciencia y el cuidado providencial de Dios hacia sus hijos. Jesús revela la omnisciencia de Dios al afirmar que Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos en oración. Esto nos brinda consuelo y seguridad, sabiendo que Dios está completamente consciente de nuestras circunstancias y preocupaciones. Al referirse a Dios como vuestro Padre, Jesús destaca la relación íntima y personal que los creyentes tienen con Dios. Como un Padre amoroso, Dios se preocupa profundamente por sus hijos y está comprometido a satisfacer sus necesidades. La declaración de Jesús nos anima a confiar en el cuidado y la provisión de Dios, incluso cuando nuestras necesidades parecen abrumadoras. Al saber que Dios ya conoce nuestras necesidades, podemos orar con fe y confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos responde de acuerdo con su voluntad y su sabiduría. Los creyentes deben orar con confianza, sabiendo que Dios conoce todas sus necesidades y está comprometido a satisfacerlas de acuerdo con su voluntad y su tiempo perfecto. La declaración de Jesús nos llama a descansar en la providencia divina y a confiar en el cuidado amoroso de Dios en todas las circunstancias de la vida. Esto nos libera del temor y la ansiedad, permitiéndonos vivir en paz y confianza en la fidelidad de Dios. Al reconocer que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos, los creyentes pueden cultivar una actitud de gratitud y alabanza por su bondad y fidelidad continua en sus vidas. Este pasaje nos recuerda que Dios conoce todas nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos en oración. Esta declaración nos brinda consuelo y seguridad, animándonos a confiar en el cuidado amoroso y la provisión de Dios en todas las circunstancias de la vida. Al orar con fe y confianza, los creyentes pueden experimentar la paz y la seguridad que provienen de saber que están en las manos amorosas de su Padre Celestial. 14. Orar con gratitud. En Juan capítulo 11 versículo 41, Jesús muestra gratitud a Dios antes de resucitar a Lázaro, enseñándonos a orar agradecidos. Jesús nos ofrece un ejemplo conmovedor de cómo expresar gratitud a Dios en oración, justo antes de realizar uno de los milagros más impactantes de su ministerio, la resurrección de Lázaro. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo se encuentra en el relato de la resurrección de Lázaro, uno de los eventos más destacados en el ministerio de Jesús según el Evangelio de Juan. En este contexto, Lázaro, amigo de Jesús, había muerto, y Jesús llega a Betania para consolar a los afligidos y demostrar el poder de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dirige una oración de gratitud a Dios, reconociendo que su Padre Celestial lo ha escuchado. Esta oración es un testimonio poderoso de la relación íntima de Jesús con Dios y su confianza en la respuesta divina. Jesús nos enseña la importancia de la gratitud en la oración. A pesar de la situación difícil y la muerte de Lázaro, Jesús comienza su oración con un corazón agradecido, reconociendo la bondad y el poder de Dios. La oración de Jesús refleja su profunda confianza en la providencia divina y su conocimiento de que Dios siempre escucha y responde las oraciones de sus hijos de acuerdo con su voluntad perfecta. Jesús nos ofrece un modelo de relación íntima con Dios en la oración. Su oración refleja una comunión profunda y una dependencia total en el Padre Celestial, mostrándonos cómo podemos acercarnos a Dios con gratitud y confianza en todas las circunstancias de la vida. Los creyentes deben cultivar un corazón agradecido en todas las áreas de su vida, expresando gratitud a Dios incluso en medio de las dificultades y desafíos. La oración de Jesús nos anima a orar con confianza, sabiendo que Dios siempre nos escucha y responde de acuerdo con su voluntad perfecta. La oración de Jesús nos llena de esperanza y nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, incluso la muerte, en vida. Como creyentes, podemos confiar en el poder y la bondad de Dios en todas las circunstancias de la vida. Este pasaje nos presenta un hermoso ejemplo de gratitud en la oración, donde Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dirige una oración de agradecimiento a Dios. Esta oración nos enseña la importancia de la gratitud en la vida cristiana y nos anima a confiar en la providencia divina y a orar con confianza y esperanza en todas las circunstancias de la vida. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos cultivar un corazón agradecido y experimentar la paz y la alegría que provienen de una profunda comunión con Dios en la oración. 15. Orar sin cesar. En Lucas capítulo 18 versículo 1, Jesús enseña a orar siempre y no desmayar. Jesús nos da una enseñanza poderosa sobre la importancia de la persistencia en la oración y la constancia en nuestra vida espiritual. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje.
Este versículo marca el comienzo de una parábola que Jesús cuenta sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la fe perseverante en la vida de oración y en la búsqueda de la justicia divina. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús comienza la parábola enfatizando la importancia de la persistencia en la oración y la necesidad de no perder la esperanza ni desanimarse, incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Jesús nos enseña la importancia de ser persistentes en la oración, perseverando en nuestra comunión con Dios y en la presentación de nuestras peticiones ante Él. La constancia en la oración demuestra nuestra fe y nuestra confianza en la fidelidad de Dios para responder a nuestras peticiones. La enseñanza de Jesús nos anima a confiar en la bondad y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y responderá en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad sabia. Jesús advierte contra el desánimo y nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y nuestra vida de oración, incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe y nos capacita para enfrentar las pruebas con esperanza y confianza en Dios. Los creyentes deben cultivar una vida de oración constante, manteniendo una comunión continua con Dios a lo largo del día y presentando nuestras peticiones ante Él con fe y perseverancia. La enseñanza de Jesús nos anima a confiar en la providencia divina y a mantener la fe en Dios, incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen tardar en llegar. La persistencia en la oración fortalece nuestra fe y nos capacita para perseverar en la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los creyentes deben resistir la tentación de desanimarse y perder la esperanza, recordando las palabras de Jesús sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. La constancia en la oración nos fortalece espiritualmente y nos capacita para perseverar en la fe a pesar de las dificultades. Este pasaje nos recuerda la importancia de la persistencia en la oración y la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. Jesús nos enseña a orar siempre y no desmayar, confiando en la fidelidad de Dios para responder a nuestras peticiones en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad sabia. Al cultivar una vida de oración constante y perseverante, los creyentes fortalecen su fe y experimentan la paz y la fortaleza que provienen de una profunda comunión con Dios. 16. La oración y el ayuno. En Mateo capítulo 17 versículo 21, Jesús menciona que algunos milagros solo son posibles con oración y ayuno, subrayando su importancia. Jesús destaca la importancia del ayuno y la oración como prácticas espirituales que fortalecen la fe y la conexión con Dios. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo forma parte del relato en el que Jesús sana a un niño poseído por un demonio después de que los discípulos no pudieron expulsarlo. Jesús reprende la falta de fe y les enseña sobre el poder de la fe, la oración y el ayuno para enfrentar desafíos espirituales. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús está explicando por qué los discípulos no pudieron expulsar al demonio del niño. Él les está enseñando que ciertas batallas espirituales requieren un compromiso más profundo con Dios a través de la oración y el ayuno. El ayuno y la oración son disciplinas espirituales que fortalecen la relación de una persona con Dios. Estas prácticas implican renunciar a las necesidades físicas y dedicar tiempo y energía a buscar a Dios en oración y meditación. El ayuno y la oración fortalecen la fe de los creyentes al demostrar una dependencia total de Dios y una disposición a sacrificar las comodidades físicas en busca de una mayor cercanía espiritual con Él. El ayuno y la oración son medios de renovación espiritual que nos ayudan a liberarnos de las distracciones del mundo y a enfocarnos en Dios de una manera más profunda y significativa. Los creyentes deben practicar el ayuno y la oración de manera regular como una forma de fortalecer su fe, renovar su relación con Dios y enfrentar desafíos espirituales. El ayuno y la oración nos ayudan a desarrollar un discernimiento espiritual más agudo para reconocer y enfrentar las batallas espirituales que enfrentamos en la vida cotidiana. El ayuno y la oración nos ayudan a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a alinear nuestros corazones con sus propósitos divinos. Este pasaje destaca la importancia del ayuno y la oración como prácticas espirituales que fortalecen la fe, renuevan la relación con Dios y equipan a los creyentes para enfrentar desafíos espirituales. Al practicar el ayuno y la oración de manera regular, los creyentes pueden experimentar un crecimiento espiritual más profundo y una mayor cercanía con Dios en sus vidas. 17. Orar con sinceridad. En Mateo capítulo 6 versículo 7, Jesús advierte contra las repeticiones vanas y nos anima a orar con sinceridad. Jesús ofrece una advertencia contra las repeticiones vanas en la oración y nos anima a orar con sinceridad y autenticidad. Aquí tienes un análisis más detallado de este pasaje.
Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos sobre varios aspectos de la vida espiritual, incluida la oración. Aquí, Jesús está advirtiendo contra las prácticas religiosas vacías y superficiales, especialmente en relación con la oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús enseña que la oración no debe ser una mera repetición de palabras vacías o fórmulas religiosas. En lugar de eso, la oración debe ser sincera, auténtica y del corazón. Jesús nos enseña que la sinceridad es esencial en la oración. No se trata de la cantidad de palabras que decimos o la belleza de nuestra retórica, sino de la actitud sincera y humilde de nuestro corazón ante Dios. La oración es una expresión de nuestra relación personal con Dios. No se trata solo de cumplir con un deber religioso, sino de comunicarnos con nuestro Padre Celestial de manera íntima y genuina. Jesús nos asegura que Dios escucha y responde a nuestras oraciones sinceras. No necesitamos impresionarlo con palabras grandilocuentes o repetitivas, Él conoce nuestros corazones y está dispuesto a responder a nuestras necesidades con amor y gracia. Los creyentes deben cultivar la autenticidad en su vida de oración, hablando con Dios desde el corazón y compartiendo sinceramente sus alegrías, preocupaciones y necesidades. Es importante evitar caer en patrones de oración mecánicos o repeticiones vanas. En lugar de eso, debemos buscar la frescura y la sinceridad en nuestra comunicación con Dios. La oración debe ser una expresión de nuestra relación viva y dinámica con Dios. Debemos buscar conocerlo más profundamente y experimentar su presencia y su poder en nuestras vidas a través de la oración auténtica. Este pasaje nos recuerda la importancia de la sinceridad y la autenticidad en la oración. Jesús nos enseña que la oración no se trata de repeticiones vacías o palabrería superficial, sino de una comunicación sincera y humilde con nuestro Padre Celestial. Al cultivar la sinceridad en nuestra vida de oración, podemos experimentar una relación más profunda y significativa con Dios y recibir su amor, gracia y dirección en nuestras vidas. 18. Buscar la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26 versículo 39, Jesús ora en Getsemaní, mostrando que debemos buscar y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Encontramos un momento conmovedor en la vida de Jesús cuando ora en el jardín de Getsemaní, poco antes de su crucifixión. Aquí está un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo forma parte del relato de la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús está enfrentando el peso abrumador de su próxima crucifixión y está orando fervientemente a su Padre Celestial. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta oración, Jesús muestra una profunda sumisión a la voluntad de Dios. Aunque expresa su deseo humano de evitar el sufrimiento que le espera, finalmente reconoce la soberanía de Dios y acepta su voluntad por encima de la suya propia. Jesús nos enseña la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios en la oración. Aunque expresó su angustia y deseo humano de evitar el sufrimiento, finalmente aceptó el plan divino para su vida con total confianza en la sabiduría y el propósito de Dios. La oración de Jesús refleja una confianza total en la providencia divina y la creencia de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando enfrentamos tiempos de dificultad y sufrimiento. Jesús nos ofrece un modelo de oración que equilibra honestidad y sumisión. Podemos expresar nuestros deseos y preocupaciones a Dios en oración, pero al final debemos confiar en su sabiduría y soberanía sobre nuestras vidas. Los creyentes deben orar con sinceridad y humildad, expresando sus deseos y preocupaciones a Dios, pero también reconociendo su soberanía y aceptando su voluntad por encima de la nuestra. Los creyentes deben buscar activamente la voluntad de Dios en sus vidas, buscando su dirección y sabiduría en todas las decisiones importantes que enfrentan. La oración de Jesús nos anima a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos dificultades y sufrimientos. Podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito para todo lo que permite en nuestras vidas y que trabaja todas las cosas para nuestro bien. Este pasaje nos presenta un poderoso ejemplo de Jesús orando en Getsemaní, mostrando su sumisión a la voluntad de Dios. Aunque expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, finalmente aceptó el plan divino con total confianza en la sabiduría y el propósito de Dios. Esta oración nos enseña la importancia de buscar y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, confiando en su soberanía y amor por nosotros. 19. La oración en tiempos de angustia. En Mateo capítulo 26 versículos del 36 al 46, Jesús ora fervientemente en Getsemaní, enseñándonos a acudir a Dios en momentos difíciles.
Encontramos un pasaje conmovedor que nos muestra a Jesús orando fervientemente en el jardín de Getsemaní, enfrentando la angustia y la agonía antes de su arresto y crucifixión. Aquí tienes un análisis más detallado de este pasaje. Este pasaje describe el momento en que Jesús se retira al jardín de Getsemaní para orar poco antes de su arresto. Está angustiado y abrumado por lo que le espera y busca la comunión con su Padre Celestial en un momento de gran prueba y sufrimiento. En este pasaje, Jesús revela su profunda angustia y tristeza ante la perspectiva de su sufrimiento próximo. Él comparte sus sentimientos con sus discípulos y luego se retira a orar en privado. Jesús ora fervientemente a su Padre Celestial, expresando su deseo de que si es posible, la copa de su sufrimiento pueda ser apartada de él. Sin embargo, Jesús también muestra una profunda sumisión a la voluntad de Dios, diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje nos enseña la importancia de buscar a Dios en momentos de angustia y sufrimiento. Jesús nos muestra que en nuestras horas más oscuras, podemos acudir a Dios en oración y encontrar consuelo y fortaleza en su presencia. La oración de Jesús en Getsemaní ejemplifica una sumisión total a la voluntad de Dios. Aunque expresa su deseo humano de evitar el sufrimiento, finalmente acepta el plan divino con confianza en la sabiduría y el propósito de Dios. Jesús nos ofrece un modelo de oración en tiempos de angustia, equilibrando honestidad y sumisión. Podemos expresar nuestras preocupaciones y deseos a Dios, pero al final debemos confiar en su soberanía y aceptar su voluntad por encima de la nuestra. Los creyentes deben aprender de Jesús y acudir a Dios en momentos de angustia y sufrimiento. La oración nos conecta con el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede proporcionar en tiempos difíciles. Al igual que Jesús, los creyentes deben aprender a aceptar la voluntad de Dios en sus vidas, confiando en su sabiduría y amor por nosotros incluso cuando enfrentamos desafíos y sufrimientos. La oración en tiempos de angustia nos acerca a Dios y nos ayuda a experimentar su presencia y su paz en medio de nuestras luchas. Es en la comunión con Dios que encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar nuestras pruebas. Este pasaje nos presenta un poderoso ejemplo de Jesús orando fervientemente en Getsemaní, enfrentando la angustia y la agonía antes de su arresto y crucifixión. Esta escena nos enseña la importancia de buscar a Dios en momentos de angustia y sufrimiento, y de confiar en su soberanía y amor por nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros. Al seguir el ejemplo de Jesús en la oración, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia de Dios, y aceptar su voluntad con confianza y sumisión. 20. La fe como clave para la oración. En Mateo capítulo 21 versículo 22, Jesús asegura que todo lo que pidamos en oración con fe, lo recibiremos. Jesús presenta una enseñanza poderosa sobre el papel de la fe en la oración y la promesa de Dios de responder a las peticiones de aquellos que confían en Él. Aquí tienes un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo se encuentra dentro del relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y los eventos que siguieron en el templo, donde Jesús expulsa a los vendedores y cambistas. En este contexto, Jesús también enseña a sus discípulos sobre la importancia de la fe en la oración y la autoridad que tienen en Él como creyentes. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús establece una conexión directa entre la fe y la respuesta a la oración. Él asegura que aquellos que oran con fe recibirán lo que piden. Esta declaración subraya la importancia de la confianza en Dios y la creencia en su capacidad para responder a nuestras peticiones. Jesús enfatiza que la fe es crucial en la vida de oración. La confianza en Dios y en su poder para responder a nuestras peticiones es fundamental para experimentar respuestas de parte de Él. La declaración de Jesús es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Él garantiza que responderá a las oraciones de aquellos que creen en Él y confían en su voluntad y su poder. Jesús establece una conexión íntima entre la oración y la fe. La fe es el fundamento sobre el cual se construye una oración eficaz. Orar con fe implica confiar en Dios sin dudar y creer que Él puede y quiere responder a nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad soberana. Los creyentes deben cultivar una fe sólida en Dios a través del estudio de su palabra, la comunión con Él y la experiencia de su fidelidad en sus vidas. Una fe fuerte es fundamental para una vida de oración efectiva. Los creyentes deben orar con confianza, sabiendo que Dios es poderoso para responder a sus peticiones de acuerdo con su voluntad. La fe elimina la duda y fortalece la relación con Dios. Es importante que los creyentes busquen la voluntad de Dios en sus oraciones y estén abiertos a su dirección y su plan. La fe implica confiar en la sabiduría de Dios y aceptar sus respuestas, incluso si no son exactamente como esperábamos.
Este pasaje nos ofrece una poderosa promesa de Jesús sobre el papel de la fe en la oración y la garantía de Dios de responder a las peticiones de aquellos que confían en Él. Esta declaración nos recuerda la importancia de cultivar una fe sólida en Dios y de orar con confianza y expectativa, sabiendo que Él es poderoso para responder según su voluntad soberana. Al orar con fe, los creyentes pueden experimentar la bondad y la fidelidad de Dios en sus vidas y ver sus oraciones contestadas de acuerdo con su perfecto plan. 21. Orar por el perdón de los pecados. En Lucas capítulo 11 versículo 4, Jesús nos enseña a pedir perdón y a perdonar a los demás. Jesús nos ofrece una enseñanza fundamental sobre el perdón en el contexto de la oración conocida como el Padre Nuestro. Aquí está un análisis más detallado de este versículo. Este versículo forma parte del Padre Nuestro, una oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos en respuesta a su solicitud de enseñarles a orar. En esta oración, Jesús les enseña a sus seguidores cómo dirigirse a Dios y qué aspectos deben incluir en su comunicación con Él. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este pasaje, Jesús enfatiza la importancia del perdón tanto de nuestras deudas como del perdón que debemos otorgar a los demás. Esta declaración refleja la conexión intrínseca entre el perdón divino y el perdón humano. Jesús nos enseña que el perdón es esencial en la vida cristiana. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestras faltas y pecados delante de Dios y a perdonar a aquellos que nos han ofendido o dañado. Jesús establece una conexión directa entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer a los demás. Nuestro perdón de las ofensas de otros refleja nuestra comprensión y aprecio del perdón que hemos recibido de Dios. Al incluir la petición de perdón en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña que la oración debe ser un acto de humildad y arrepentimiento. Debemos reconocer nuestra necesidad del perdón de Dios y estar dispuestos a perdonar a los demás como una expresión de nuestra propia gratitud y comprensión del amor y la gracia de Dios. Los creyentes deben practicar el perdón tanto en su relación con Dios como en sus relaciones con los demás. El perdón es un acto de obediencia a Dios y una expresión de su amor y gracia en nuestras vidas. El perdón no solo implica dejar de lado los resentimientos, sino también buscar la reconciliación y restaurar las relaciones rotas siempre que sea posible. El perdón es un recordatorio constante de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Al perdonar a los demás, reflejamos el carácter de Dios y experimentamos la libertad y la paz que provienen de vivir en armonía con su voluntad. Este pasaje nos enseña la importancia del perdón en la vida cristiana y la relación entre el perdón divino y el perdón humano. Jesús nos anima a reconocer nuestra necesidad del perdón de Dios y a perdonar a los demás como una expresión de gratitud y comprensión del amor y la gracia de Dios. Al practicar el perdón en nuestras vidas, reflejamos el carácter de Dios y experimentamos la libertad y la paz que provienen de vivir en armonía con su voluntad. 22. El modelo de oración de Jesús. En Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos y por todos los creyentes, mostrando un ejemplo de intercesión. En Juan 17, encontramos lo que comúnmente se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, donde Él ora por sus discípulos y por todos los creyentes. Esta oración es un modelo poderoso de intercesión y amor por parte de Jesús. Aquí tienes un análisis más detallado. Este capítulo registra una oración de Jesús poco antes de su arresto y crucifixión. Es una oración íntima y profunda donde Jesús se dirige a su Padre en el cielo, expresando sus deseos y preocupaciones por sus discípulos y por todos los que creerían en Él en el futuro. En los primeros versículos de Juan 17, Jesús ora específicamente por sus discípulos, pidiendo protección, unidad y santificación para ellos en medio del mundo. Luego, Jesús amplía su oración para incluir a todos los que creerán en Él a través del testimonio de sus discípulos. Él pide unidad, amor y comunión para todos los creyentes, para que el mundo pueda conocer la verdad del Evangelio a través de ellos. En toda su oración, Jesús busca la gloria de Dios. Él reconoce la autoridad y el plan divino, y se somete a la voluntad de su Padre Celestial. La oración de Jesús en Juan 17 es un modelo de intercesión para los creyentes. Nos enseña a orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos en la fe y por aquellos que aún no conocen a Cristo. Jesús ora por la unidad de sus seguidores, reconociendo su importancia para ser testigos efectivos en el mundo. Nos recuerda la necesidad de buscar la unidad y el amor entre los creyentes, a pesar de nuestras diferencias. A lo largo de su oración, Jesús muestra una profunda sumisión a la voluntad de Dios. Nos enseña a confiar en la sabiduría y el plan de Dios en nuestras vidas y a buscar su gloria por encima de todo.
Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús y orar fervientemente por otros, pidiendo protección, unidad y crecimiento espiritual para ellos. Es importante para los creyentes buscar la unidad y el amor entre ellos, reconociendo que juntos somos más fuertes y podemos ser un testimonio más efectivo para el mundo. La oración de Jesús nos anima a confiar en la voluntad de Dios en nuestras vidas y a someternos a su plan soberano, sabiendo que Él siempre actúa para nuestro bien y su gloria. Juan 17 nos presenta un modelo poderoso de intercesión y amor por parte de Jesús. En esta oración, Él ora por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo protección, unidad y comunión para ellos. Nos enseña la importancia de orar por otros, buscar la unidad en la iglesia y someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración de Jesús en Juan 17 sigue siendo un ejemplo inspirador y un recordatorio de su profundo amor y cuidado por nosotros. 23. Orar en momentos de agradecimiento. En Mateo capítulo 14 versículo 19, Jesús da gracias antes de la multiplicación de los panes, enseñándonos a agradecer a Dios por sus provisiones. En Mateo 14:19, encontramos un hermoso ejemplo de Jesús dando gracias antes de la multiplicación de los panes y los peces, lo que nos enseña la importancia de la gratitud en nuestros momentos de provisión divina. Aquí está un análisis más detallado. Este pasaje forma parte del relato donde Jesús alimenta a una multitud con 5 panes y 2 peces. Después de que la multitud había estado con él durante un largo periodo y había comenzado a tener hambre, Jesús tomó los pocos panes y peces disponibles y los multiplicó para alimentar a miles de personas. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús da gracias a Dios antes de la multiplicación de los panes y los peces, reconociendo la provisión divina y mostrando gratitud por lo que tenían. Jesús nos enseña la importancia de la gratitud en nuestra vida diaria, incluso en los momentos más simples y ordinarios. Reconocer y agradecer a Dios por sus provisiones nos ayuda a mantener una perspectiva de gratitud y a recordar su bondad y fidelidad en nuestras vidas. Al dar gracias antes de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús muestra su confianza en la providencia divina. Él confía en que Dios proveerá y bendecirá lo que tienen, incluso cuando parece insuficiente para satisfacer las necesidades de la multitud. Jesús nos ofrece un modelo de vida de gratitud, recordándonos que debemos estar constantemente agradecidos por las bendiciones que recibimos de Dios, grandes y pequeñas. Los creyentes deben cultivar una actitud de gratitud en sus vidas, reconociendo y agradeciendo las bendiciones de Dios, grandes y pequeñas, en todo momento. Al agradecer a Dios por sus provisiones, recordamos su fidelidad y bondad en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él. Al igual que Jesús compartió los panes y los peces multiplicados con la multitud, los creyentes también deben estar dispuestos a compartir generosamente lo que tienen con los demás, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Este pasaje nos ofrece un poderoso ejemplo de Jesús dando gracias antes de la multiplicación de los panes y los peces, lo que nos enseña la importancia de la gratitud en nuestros momentos de provisión divina. Al cultivar una actitud de gratitud en nuestras vidas y reconocer las bendiciones de Dios, fortalecemos nuestra fe, recordamos su fidelidad y nos abrimos a experimentar aún más de su bondad y provisión en nuestras vidas. 24. El poder de la oración en comunidad. En Hechos capítulo 1 versículo 14, los discípulos se dedicaban constantemente a la oración, siguiendo el ejemplo de Jesús. En este pasaje encontramos un poderoso ejemplo del papel crucial de la oración en comunidad entre los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo. Aquí tienes un análisis más detallado de este versículo. Este versículo se encuentra al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata los eventos que siguieron a la ascensión de Jesús al cielo y el comienzo de la iglesia primitiva. Después de la partida de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, como Jesús les había prometido. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo nos muestra que los discípulos, junto con María, la Madre de Jesús, y otros seguidores, estaban unidos en oración y ruego mientras esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviarles el Espíritu Santo. En este pasaje destaca la importancia de la unidad en la oración entre los creyentes. A pesar de sus diferencias individuales, los discípulos estaban unidos en su devoción y compromiso con la oración mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. El término perseveraban sugiere que los discípulos no solo oraban juntos, sino que también lo hacían de manera constante y persistente.
Esta actitud de perseverancia en la oración es un ejemplo poderoso para los creyentes de todas las generaciones. El ejemplo de Jesús. Los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús, quien pasó tiempo en oración durante su ministerio terrenal. Su compromiso con la oración en comunidad refleja su reconocimiento de la necesidad de la dependencia de Dios y su deseo de buscar la voluntad del Padre en todo momento. En este pasaje nos recuerda la importancia de la oración en comunidad para los creyentes. La oración compartida fortalece la fe, fomenta la unidad y nos ayuda a crecer espiritualmente juntos como cuerpo de Cristo. Los creyentes deben seguir el ejemplo de los primeros discípulos y perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha y responde a las peticiones de su pueblo. Al seguir el ejemplo de Jesús en la oración, los creyentes pueden experimentar una comunión más profunda con Dios y ser fortalecidos en su caminar espiritual. En este pasaje nos ofrece un poderoso ejemplo del papel crucial de la oración en comunidad entre los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo. Su dedicación constante a la oración, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseña la importancia de la unidad, la perseverancia y la dependencia de Dios en la vida de oración de los creyentes. Al orar juntos en comunidad, los creyentes pueden experimentar la presencia y el poder de Dios de manera más profunda, fortaleciendo su fe y su relación con Él. 25. Orar con honestidad y transparencia. En Juan capítulo 11 versículo 35, Jesús muestra sus emociones al llorar por Lázaro, enseñándonos a ser sinceros en nuestra comunicación con Dios. En este pasaje encontramos uno de los versículos más cortos pero más significativos de la Biblia: Jesús lloró. Este pasaje nos ofrece una ventana al corazón humano de Jesús, mostrando su compasión y empatía por aquellos que están sufriendo. Aquí está un análisis más detallado. Este versículo se encuentra en el relato de la resurrección de Lázaro. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto, y Jesús llega a Betania después de que Lázaro ya había sido enterrado. Aquí, Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y es testigo del dolor y el sufrimiento que experimentan por la pérdida de su hermano. Jesús lloró. Estas dos palabras encapsulan la humanidad y la compasión de Jesús. A pesar de su conocimiento y poder divinos, Jesús comparte plenamente en el dolor y el sufrimiento de aquellos que lo rodean. Su llanto muestra su profundo amor y empatía por Lázaro, por su familia y por la humanidad en general. El llanto de Jesús en este pasaje resalta su humanidad completa. Aunque es el Hijo de Dios, Jesús experimenta emociones humanas como el dolor y la tristeza, demostrando que comprende plenamente nuestras luchas y sufrimientos. El llanto de Jesús también revela su profunda compasión y empatía por aquellos que están sufriendo. Él no es indiferente al dolor humano, sino que se une a nosotros en nuestros momentos de angustia y aflicción. Este pasaje nos enseña la importancia de ser sinceros y transparentes en nuestra comunicación con Dios. Jesús no oculta sus emociones ante el Padre, sino que las expresa abiertamente, mostrándonos que podemos acudir a Dios con honestidad y confianza, compartiendo nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones y dudas con Él. Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús y ser honestos y transparentes en su comunicación con Dios. Podemos acudir a Él en cualquier momento, compartiendo nuestras emociones y preocupaciones con la confianza de que Él nos escucha y nos comprende. Al recordar el llanto de Jesús, los creyentes pueden confiar en la compasión y el amor de Dios por ellos en medio de sus luchas y sufrimientos. Dios entiende nuestras emociones más profundas y está cerca de los quebrantados de corazón. El llanto de Jesús nos consuela al recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. Él camina con nosotros en nuestros momentos más oscuros y nos ofrece su amor y consuelo en medio de nuestras pruebas. En este pasaje nos ofrece una poderosa imagen de la humanidad y la compasión de Jesús mientras llora por la muerte de su amigo Lázaro. Su llanto nos enseña la importancia de ser sinceros y transparentes en nuestra comunicación con Dios, compartiendo nuestras emociones y preocupaciones con Él con la confianza de que Él nos escucha y nos comprende. Al recordar el llanto de Jesús, los creyentes pueden encontrar consuelo, esperanza y fortaleza en medio de sus luchas y sufrimientos, sabiendo que tienen un Salvador que entiende y comparte plenamente en su dolor. 26. El retiro para orar. En Lucas capítulo 5 versículo 16, se nos dice que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, subrayando la importancia de encontrar tiempo y espacio para la oración. En este pasaje encontramos un aspecto crucial de la vida y el ministerio de Jesús, su práctica de retirarse a lugares solitarios para orar. Este versículo subraya la importancia de encontrar tiempo y espacio para la oración en medio de nuestras ocupadas vidas. Aquí tienes un análisis más detallado.
Este versículo se encuentra en el contexto de las primeras etapas del ministerio terrenal de Jesús. Después de realizar milagros, sanar enfermos y enseñar a las multitudes, Jesús se retira a lugares solitarios para orar. Pero él se apartaba a lugares solitarios, y oraba allí. Este breve pasaje nos ofrece una visión íntima de la vida espiritual de Jesús. A pesar de su ajetreada agenda y las demandas de su ministerio, Jesús hace tiempo para la oración, buscando la comunión con su Padre Celestial en lugares apartados y tranquilos. En este pasaje nos enseña que la oración era una prioridad para Jesús. A pesar de sus muchas responsabilidades y compromisos, él reconoce la importancia de pasar tiempo en comunión con Dios, buscando su dirección, fortaleza y consuelo en la oración. El hecho de que Jesús se retire a lugares solitarios para orar sugiere una búsqueda de intimidad con Dios. Él anhela momentos de soledad y tranquilidad para estar a solas con su Padre Celestial, compartiendo sus pensamientos, preocupaciones y deseos en oración. Jesús nos deja un ejemplo poderoso de la importancia de la oración en nuestras vidas. Al seguir su ejemplo y hacer tiempo para la oración en medio de nuestras ocupadas vidas, podemos experimentar una comunión más profunda con Dios y recibir su guía y fortaleza en nuestras vidas. Los creyentes deben priorizar la oración en sus vidas diarias, haciendo tiempo para buscar la comunión con Dios en medio de sus responsabilidades y compromisos. Es importante buscar momentos de tranquilidad y soledad para la oración, ya sea en lugares apartados o simplemente en la calma de nuestro hogar. Estos momentos nos permiten estar más enfocados y receptivos a la voz de Dios en nuestras vidas. La práctica constante de la oración nos ayuda a cultivar una vida espiritual más profunda y significativa. Al hacer de la oración una parte integral de nuestras vidas, podemos experimentar una comunión más íntima con Dios y recibir su dirección y fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. En este pasaje nos ofrece un poderoso recordatorio de la importancia de encontrar tiempo y espacio para la oración en medio de nuestras ocupadas vidas. Al seguir el ejemplo de Jesús y hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, podemos experimentar una comunión más profunda con Dios y recibir su dirección, fortaleza y consuelo en todas las áreas de nuestra vida. 27. La importancia de orar por otros. En Lucas capítulo 22 versículo 32, Jesús ora por la fe de Pedro, mostrándonos la importancia de interceder por los demás. En este pasaje Jesús ofrece una poderosa lección sobre la importancia de interceder por los demás a través de su oración específica por Pedro. Aquí hay un análisis más detallado de este pasaje. Este versículo se encuentra en el contexto de la última cena, donde Jesús se dirige a sus discípulos poco antes de su arresto y crucifixión. En esta conversación, Jesús advierte a Pedro sobre su negación futura y le asegura que ha orado por él para que su fe no falle. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este versículo, Jesús muestra su preocupación por la fe de Pedro y su deseo de fortalecerlo espiritualmente a través de la oración. Jesús intercede específicamente por Pedro, pidiendo a Dios que lo fortalezca en su fe y lo capacite para ser un líder entre los discípulos después de su restauración. Este pasaje destaca la importancia de la intercesión en la vida del creyente. Jesús, como nuestro sumo sacerdote intercesor, muestra cómo podemos levantar a otros en oración, pidiendo a Dios que los fortalezca, los guíe y los capacite espiritualmente. El hecho de que Jesús ore específicamente por la fe de Pedro revela su profunda preocupación por el bienestar espiritual de sus seguidores. Él no solo se preocupa por la fe de Pedro, sino que también anticipa su papel futuro como líder entre los discípulos. La oración de Jesús por Pedro ilustra el poder transformador de la oración. A través de la intercesión, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para el fortalecimiento espiritual y la restauración de otros. Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús y hacer de la intercesión una parte integral de su vida de oración. Debemos levantar a otros en oración, pidiendo a Dios que los fortalezca, los guíe y los capacite espiritualmente. La oración por los demás es una expresión de nuestro amor y preocupación por su bienestar espiritual. Debemos estar atentos a las necesidades espirituales de aquellos que nos rodean y buscar formas de apoyarlos y fortalecerlos a través de la oración. Al orar por los demás, debemos creer en el poder transformador de la oración y confiar en que Dios puede obrar poderosamente en la vida de aquellos por quienes intercedemos. Este pasaje nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de interceder por los demás a través de la oración, a través del ejemplo de Jesús orando por la fe de Pedro. Al seguir el ejemplo de Jesús y hacer de la intercesión una parte integral de nuestra vida de oración, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para el fortalecimiento espiritual y la restauración de otros. 28.
Orar antes de tomar decisiones importantes. En Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 13, Jesús pasa la noche orando antes de elegir a sus 12 apóstoles, enseñándonos a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Este pasaje vemos un ejemplo poderoso de cómo Jesús buscó la dirección de Dios a través de la oración antes de tomar una decisión crucial, la elección de sus 12 apóstoles. Aquí está un análisis más detallado. Este pasaje ocurre en un momento crítico en el ministerio de Jesús, cuando estaba ganando popularidad y atrayendo multitudes con sus enseñanzas y milagros. Antes de seleccionar a los 12 hombres que serían sus apóstoles, Jesús pasó la noche en oración. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús reconoció la importancia de buscar la dirección de Dios a través de la oración antes de tomar una decisión tan crucial como la selección de sus apóstoles. Pasó la noche entera orando antes de hacer su elección. Este pasaje resalta la confianza de Jesús en la dirección divina. Aunque él era el Hijo de Dios, buscó la voluntad del Padre en oración antes de tomar decisiones importantes, mostrando su dependencia de Dios en todo momento. Este pasaje subraya la importancia de la oración en la toma de decisiones para los creyentes. Nos enseña que antes de tomar decisiones cruciales en nuestras vidas, debemos buscar la dirección y la sabiduría de Dios a través de la oración. Jesús deja un ejemplo poderoso para los creyentes al buscar la dirección de Dios a través de la oración antes de tomar decisiones importantes en la vida. Al seguir su ejemplo, podemos tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Los creyentes deben hacer de la oración una prioridad en sus vidas, buscando la dirección y la sabiduría de Dios en todas las decisiones importantes que enfrentan. Es importante tomarse el tiempo necesario para buscar a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Esto puede implicar pasar tiempo en comunión con Dios, buscando su guía y dirección. Al buscar la dirección de Dios a través de la oración, los creyentes pueden confiar en que Él les guiará y les dará la sabiduría que necesitan para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Este pasaje nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo Jesús buscó la dirección de Dios a través de la oración antes de tomar una decisión crucial en su ministerio, la elección de sus 12 apóstoles. Este pasaje nos enseña la importancia de hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas y buscar la dirección y la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes. Al seguir el ejemplo de Jesús y buscar a Dios en oración, podemos confiar en que Él nos guiará y nos dará la sabiduría que necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas. 29. La confianza en la oración. En Juan capítulo 16 versículo 24, Jesús dice que pidamos en su nombre para que recibamos y nuestra alegría sea completa. En este pasaje Jesús ofrece una poderosa promesa sobre la oración, alentando a sus seguidores a pedir en su nombre para recibir y experimentar una alegría completa. Aquí está un análisis más detallado. Este versículo forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. En este contexto, Jesús les está preparando para su partida, pero también les está dando esperanza y promesas para el futuro, incluyendo el poder de la oración. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. En este versículo, Jesús les dice a sus discípulos que, hasta ese momento, no han pedido nada en su nombre, pero les anima a hacerlo. Les asegura que si piden en su nombre, recibirán, y esto les llevará a una alegría completa. Este pasaje resalta el poder de la oración en el nombre de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos que si piden en su nombre, recibirán. Esta es una promesa poderosa que nos muestra la importancia de acercarnos a Dios a través de Jesús y de confiar en su intercesión. La promesa de Jesús de que la oración en su nombre conducirá a una alegría completa destaca los beneficios espirituales de la oración. La comunión con Dios y la respuesta a la oración nos llenan de alegría y satisfacción espiritual, independientemente de las circunstancias externas. Este versículo nos llama a confiar en las promesas de Jesús y a acercarnos a Dios con fe en oración. Jesús nos asegura que nuestras peticiones serán escuchadas y respondidas cuando las hagamos en su nombre, lo que nos da confianza para acudir a Él en todas las circunstancias de la vida. Los creyentes deben orar con fe en el nombre de Jesús, confiando en su intercesión y en las promesas que Él ha hecho sobre la oración. Al orar en el nombre de Jesús y recibir respuestas a nuestras oraciones, experimentamos una alegría profunda y duradera en nuestra relación con Dios. Este versículo nos llama a confiar en las promesas de Dios y a acudir a Él en oración con confianza y expectativa, sabiendo que Él nos escucha y responderá de acuerdo con su voluntad.
Este pasaje nos ofrece una poderosa promesa sobre el poder de la oración en el nombre de Jesús. Jesús nos asegura que si pedimos en su nombre, recibiremos, y esto conducirá a una alegría completa en nuestra relación con Dios. Al confiar en las promesas de Jesús y acudir a Él en oración, podemos experimentar una comunión más profunda con Dios y una alegría duradera en nuestra vida espiritual. 30. Orar por el fortalecimiento espiritual. En Lucas capítulo 22 versículo 40, Jesús aconseja a sus discípulos que oren para no caer en tentación, subrayando la importancia de la oración para fortalecer nuestra vida espiritual. Jesús ofrece un consejo invaluable a sus discípulos antes de enfrentar la tentación y la prueba inminentes. Este versículo resalta la importancia de la oración como un medio para fortalecer nuestra vida espiritual y resistir las tentaciones que puedan surgir. Aquí tienes un análisis más detallado. Este pasaje ocurre durante la última cena, donde Jesús está con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Él les está preparando para los eventos que se avecinan y les está brindando orientación espiritual para fortalecerlos en tiempos de prueba. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús les insta a sus discípulos a orar para evitar caer en tentación mientras se enfrentan a los desafíos y las pruebas que están por venir. Este versículo resalta la importancia de la preparación espiritual a través de la oración. Jesús comprende la fragilidad humana y les anima a sus discípulos a fortalecerse espiritualmente mediante la oración para resistir las tentaciones y pruebas que enfrentarán. Jesús enfatiza la necesidad de depender de Dios en la oración para recibir fortaleza espiritual y dirección en tiempos de prueba. La oración nos conecta con el poder divino y nos capacita para enfrentar las dificultades con valentía y confianza en Dios. Este versículo también nos recuerda la realidad de la tentación y la importancia de estar alerta y vigilantes en la vida espiritual. La oración nos ayuda a estar conscientes de las tentaciones que enfrentamos y nos capacita para resistirlas con la ayuda de Dios. Los creyentes deben cultivar una vida de oración constante y ferviente como una forma de fortalecer su vida espiritual y resistir las tentaciones que enfrentan en el mundo. Es importante estar alerta y conscientes de las tentaciones que enfrentamos en la vida diaria. La oración nos ayuda a discernir y resistir las tentaciones que podrían alejarnos de Dios. Al orar regularmente, podemos buscar la fortaleza de Dios para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con valentía y confianza en su poder y provisión. Este pasaje nos recuerda la importancia de la oración como un medio para fortalecer nuestra vida espiritual y resistir las tentaciones que enfrentamos. Jesús nos anima a depender de Dios en la oración para recibir fortaleza y dirección en tiempos de prueba. Al cultivar una vida de oración constante y estar alerta a las tentaciones que enfrentamos, podemos experimentar una vida espiritual fortalecida y resistir las tentaciones que podrían desviarnos del camino de Dios. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de las 30 enseñanzas de Jesús sobre la oración. Desde la sencillez de la fe hasta la perseverancia inquebrantable, hemos desenterrado gemas espirituales que pueden transformar nuestra relación con Dios. Pero recuerda, el verdadero cambio sucede cuando llevamos estas enseñanzas a la práctica en nuestra vida diaria. Así que te invito a tomar lo que has aprendido aquí y aplicarlo con audacia y determinación. Verás cómo tu vida de oración se eleva a nuevas alturas. Y ahora, antes de despedirnos, si este video te ha inspirado y te ha dejado enseñanzas, suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte futuros contenidos llenos de sabiduría espiritual. Además, si encontraste útiles estas enseñanzas, dale un me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos expandir este círculo de crecimiento espiritual y transformar vidas. Por último, pero no menos importante, ¿qué te ha parecido este viaje? Déjanos saber en los comentarios tu opinión y si hay algún tema que te gustaría que cubramos en futuros videos. Hasta el próximo video. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Que estas lecciones te guíen y fortalezcan en tu camino espiritual. Nos vemos en el próximo video.